Millonario joven abandona a su novia embarazada. Revelación chocante surge años después. Lucas siempre se había visto a sí mismo como un conquistador. Nacido en la opulencia de un lujoso barrio de Ciudad de México, su vida era un desfile de fiestas, autos deportivos y trajes de marca. Sin embargo, todo se desmoronó una noche lluviosa en la que decidió dejar a Ana. Ella, con su mirada dulce y su barriga de embarazada, lo esperaba ansiosamente, pero en cambio, recibió el golpe más devastador de su vida. Su amor se desvanecía justo cuando más lo necesitaba. La cicatriz de su traición era profunda, a pesar de la bonanza que él disfrutaba en el mundo corporativo. Ana se quedó sola, enfrentándose a un embarazo complicado. La enfermedad la había debilitado, pero su fuerza interna brilló como un faro. Ella, en su vulnerabilidad, encontró momentos de esperanza mientras lidiaba con el dolor. La vida de Lucas, en cambio, continuó escalando hacia la cima. Pero todo cambió cuando, años después, descubrió que su hija, a quien siempre había creído hija de otra mujer, le pertenecía. Este hallazgo lo golpeó como una tormenta eléctrica. Su mundo, construido sobre el desdén y el egocentrismo, se tambaleaba. La revelación lo llevó a buscar a Ana, deseando volver a conectar con su pasado y a comprender su presente. Pero Ana ya no era la misma. Había encontrado un nuevo compañero, alguien que le ofrecía la estabilidad que Lucas nunca supo darle. Este nuevo hombre no solo había sido su apoyo en momentos de vulnerabilidad, sino que temía que el regreso de Lucas significara un tumulto financiero que amenazara su vida recién establecida. Ana, atrapada entre el amor desbordante y la traición, sentía que cada paso hacia atrás era una puñalada más en el corazón. Mientras tanto, un oscuro secreto familiar de Lucas surgía a la luz, revelando que su pasado estaba plagado de mentiras y engaños que su familia había tratado de ocultar. La presión aumentaba, convirtiéndolo en un hombre lleno de dudas, cuestionándose si podía realmente sostener una nueva vida con su hija, cuando ni siquiera entendía su propia historia ni las consecuencias de sus decisiones pasadas. Los rumores comenzaron a esparcirse en los altos círculos de la sociedad y los murmullos de escándalo se hicieron más fuertes. La mirada de reproche de los demás se volvía un peso inaguantable. ¿Podría Lucas enfrentarse a su pasado? ¿Podría reparar lo que una vez rompió? ¿O tal vez estaba destinado a perderlo todo de nuevo, esta vez para siempre? El aire se volvía denso con la expectativa de lo que estaba por venir. El tiempo se estaba agotando. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad vos está asistiendo? Adoro conocer cada tesoro increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia, vamos a interagir. Lucas, cada vez más alejado de su propia realidad, no pudo dormir esa noche. El peso en su pecho era una combinación de ansiedad y culpa. Recordó el brillo de los ojos de Ana, aún en sus momentos más difíciles. ¿Cómo había podido dejarla tan fácilmente? Fuera de su lujoso apartamento, un trueno sonó, resonando como un eco de su tormento interno. Buscó su teléfono, más por instinto que por ganas de realmente llamar a Ana, pero a medida que la noche avanzaba, la serpiente del arrepentimiento se enroscaba más fuerte. Despertó al día siguiente decidido a arreglar sus errores. Se arregló rápido, atravesando la ciudad en su auto deportivo. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de su indecisión. Cada peatón, una figura que observaba con juicio. Pero al final llegó a la puerta de Ana, el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, cuando tocó el timbre, la puerta no se abrió de inmediato.
Escuchó risas y murmullos dentro. Una punzada de celos le atravesó el pecho. ¿Quién estaba ahí con ella? Finalmente, la puerta se abrió. Ana apareció, pero no estaba sola. A su lado, con una mano en la cintura, un hombre alto y atractivo sonrió con confianza. El hombre se presentó como Samuel, el nuevo amor de Ana. Lucas sintió un torbellino de emociones, un ciclo de culpa, furia y anhelo. Pero antes de que pudiera hablar, Ana lo interrumpió. «Lucas, no sé qué haces aquí», dijo ella, y su voz era firme, pero su mirada decía que había más en su mente. Él comenzó a hablar, a intentar justificar su ausencia, a decir lo mucho que había cambiado, cuando una estruendosa explosión sonó desde la calle. Una nube de humo y pánico contrarrestó la escena tranquila, llenando el aire de gritos y confusión. Lucas, impulsado por un instinto protector, se lanzó hacia Ana y Samuel, arrastrándolos hacia el interior. Desde la ventana, vio cómo un coche, aparentemente fuera de control, se detuvo ante la cercanía del edificio. «¿Estás bien?», preguntó a Ana, mientras se aseguraba de que ella y el bebé estuvieran a salvo. Su mirada le decía todo, y aunque la angustia reinaba, había algo profundo que la unía a él. El caos afuera parecía distante en ese momento, pero de repente, cuando la tensión se desató, la puerta trasera del apartamento se abrió violentamente. Una figura encapuchada irrumpió y el mundo de Lucas se desmoronó. «¿Dónde está la niña?», gritó la figura, apuntando a Samuel. La revelación fue un golpe en el estómago. Esa no era solo la hija de Lucas, era también la hija de Samuel. La habitación se llenó de interrupciones y murmullos de los vecinos, mientras Lucas y Ana intercambiaban miradas de incredulidad. Samuel, visiblemente nervioso, dio un paso atrás. «No puedes estar hablando en serio», balbuceó. Ana miró a Lucas y en su mirada, Lucas vio una mezcla de dolor y traición. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué nunca se había enterado? En un instante, todo lo que creía saber se desmoronó y la incertidumbre lo invadió. El secuestrador, aún con la máscara, había destapado una herida que creía cerrada. «Te lo advierto, no se acerquen a mi familia», exclamó Samuel. Pero el miedo ya había comenzado a invadir el aire. La figura desapareció tan rápido como había llegado. Pero el estruendo de la confusión y la revelación dejó a Lucas en un abismo. ¿Podría realmente retomar su vida con Ana y su hija, si todo estaba basado en una red de mentiras? El tiempo se volvía un enemigo. Con él, miedo apoderándose de la habitación. Lucas se dio cuenta de que su búsqueda de una segunda oportunidad podía costarle más de lo que imaginaba. Lucas ainda estaba en choque. O grito de intruso ecoaba en su mente en cuanto él intentaba entender lo que acabara de acontecer. La sala estaba llena de tensión palpable. Ana y Samuel trocaban hollares nervosos. La figura mascarada tal vez hubiese ido embora. Mas o peso da revelación continuaba a apertar o peito de Lucas como una prensa. «¿Qué diablos acaba de pasar?», él le murmuró, más para sí mismo do que para ellos. Ana parecía paralizada, absorbiendo a gravedad de las palabras que tienen sido ditas a pocos momentos. Había una mistura de miedo y confusión en su ollar, y Lucas sintió un frío corre pelo corpo. Él precisaba entender. Entonces de repente, una idea aterradora atravesó su mente. ¿Es posible que...? Las palabras no se formaron en sus labios. En vez de eso, él encaraba a Ana, buscando respuestas en su rostro. La presión del silencio era casi insoportable. Ella, en tanto, permaneció en estado de choque. Lucas se lembró del momento en que la había abandonado, de la vulnerabilidad que ella mostraba en los días anteriores, y sintió un no en la garganta. «Ana». Su voz era fraca, casi como un susurro. «¿Por qué nunca me contaste?». Ella desvió los ojos. No sabía cómo. O arrepentimiento en su expresión,
penetraba fundo. Samuel, por su vez, estaba tenso, los músculos del brazo tensos, como si estuviese pronto para ir. Un murmullo, do lado de fora, os distraíó. Vecinos habían reunido, y agora, curiosos, observaban a cena. Un secuestro, en nuestra comunidad, oyóse susurrar. Lucas sintió que el juzgamiento colectivo pairaba sobre él. Las voces se entrelazaban, formando una red de condenación que lo aprisionaba. El miedo de perder a Ana nuevamente lo consumía. La figura encapuçada no tenía nada que amenazara. ¿Por qué procuraba la hija de Samuel? Todo eso parecía un fragmento de una realidad que él no comprendía. ¿Para quién estábase refiriendo? ¿O bebé? ¿Era su hija o no? El corazón de Lucas se aceleró al pensar en esto. «¿Vosé?», él dijo, hollando para Samuel. «¿Qué sabe sobre esto?». Samuel recogió los hombros, cebado por una balanza de incertezas. «Solos que non posso deixar que vosé se aproxime de Ana o da crianza novamente. Él está en seguranza conmigo». A raiva comenzaba a emanar de él, mas la expresión de Ana había mudado. Despertó do estado catatónico y oyó fixamente para Samuel. «Espera un momento». A voz de Ana exhibía una nueva determinación. Lucas sintió una centella de esperanza. «Samuel, ¿qué estás escondiendo?». Las palabras de Ana cortaron la sala. Había una frieza en su ton, una fuerza que Lucas nunca antes tenía visto. Él le percibió que las cosas estaban indo de un jeito que ninguno de ellos podía controlar. Y de repente, las revelaciones comenzaron a se desencolar. Antes que Samuel pudiese responder, la campaina de la puerta resonó, se espallando por la sala, faciéndolos tres se entreollaren. Era un son insistente, cuasi agresivo. Ana se encostó en la pared, en cuanto Lucas se aproximaba da porta. No había cómo ignorar. Él brevemente oyó para Ana, que apenas asintió. Con una sensación creciente de tensión, abrió la puerta. Y allí, diante de él, estaba un hombre de apariencia familiar, Enrique, hermano de Lucas. Él le cargaba un ar de urgencia, y olhar en seu rostro decía que había muito más por tras de aquella visita de que una simples conversa de familia. «Lucas, precisamos conversar. Es sobre seu pai. Él no es quien vosé pensa». Las palabras de Enrique fueron como un golpe sorpreso, y la adrenalina subió, en tiznadas fendas, de que había sido la noche en paz, que su familia estaba escondiendo. A verdade começava a emergir das sombras, e à medida que o pânico começava a se instalar novamente, Lucas viu que sua busca por redenção poderia não ser sobre Ana ou sobre a filha, mas sobre o próprio legado que carregava. Um legado envolto em mentiras que ameaçavam consumi-lo por completo. O tempo parecia se arrastar, e no íntimo, uma pergunta ficou ecoando. Seria possível que tudo a que Lucas havia dado valor estivesse prestes a desmoronar diante de seus olhos? Lucas ainda estava em choque. O grito do intruso ecoava em sua mente enquanto ele tentava entender o que acabara de acontecer. A sala estava cheia de uma tensão palpável. Ana e Samuel trocavam olhares nervosos. A figura mascarada talvez tivesse ido embora, mas o peso da revelação continuava a apertar o peito de Lucas como uma prensa. «¿Qué diablos acaba de pasar?», él murmuró más para sí mismo do que para ellas. Ana parecía paralizada, absorbiendo la gravedad de las palabras que tenían sido dichas a pocos momentos. Había una mistura de miedo y confusión en su olor, y Lucas sintió un frío correr pelo corpo. Él precisaba entender. Entonces de repente una idea aterradora atravesó su mente. Es posible que... Las palabras no se formaron en sus labios. En vez de eso, él encaraba a Ana, buscando respuestas en su rostro. A presión do silencio era casi insoportable. Ella no en tanto permaneció en estado de choque. Lucas se lembró del momento en que había abandonado, de la vulnerabilidad que ella mostraba naqueles días,
y sintió un no en la garganta. Ana, su voz era fraca, casi como un susurro. ¿Por qué nunca me contaste? Ella desvió los ojos. No sabía cómo. O arrepentimiento en su expresión penetraba fundo. Samuel, por su vez, estaba tenso, los músculos del brazo tensos, como si estuviese pronto para agir. Un murmullo del lado de fuera se distraía. Vecinos habían reunido, y ahora, curiosos, observaban la cena. Un secuestro en nuestra comunidad, oyóse susurrar. Lucas sintió que el juzgamiento colectivo pairaba sobre él. Las voces se entrelazaban, formando una red de condenación que lo aprisionaba. El miedo de perder a Ana nuevamente lo consumía. La figura encapuzada no tenía saído apenas para amenazar. ¿Por qué procuraba a la hija de Samuel? Tudo isso parecia um fragmento de uma realidade que ele não compreendia. Para quem estava se referindo? O bebê era sua filha ou não? O coração de Lucas se acelerou ao pensar nisso. Você, ele disse, olhando para Samuel. Que sabe sobre isto? Samuel recoxou os ombros, cevado por uma balança de incertezas. Só sei que não posso deixar que você se aproxime de Ana ou da criança novamente. Ela está em segurança comigo. A raiva começava a emanar dele, mas a expressão de Ana havia mudado. Despertou do estado catatônico e olhou fixamente para Samuel. Espera um momento. A voz de Ana exibia uma nova determinação. Lucas sentiu uma centelha de esperança. Samuel, que estás escondendo? As palavras de Ana cortaram a sala. Havia uma frieza em seu tom, uma força que Lucas nunca antes tinha visto. N percibió que las cosas estaban yendo de un jeito que nadie de ellos podía controlar. Y de repente, las revelaciones comenzaron a se desenrolar. Antes que Samuel pudiera responder, la campaina de la puerta resonó expaliando por la sala, fijándose a los tres entreollaren. Fue un sonido casi agresivo. En cuanto Lucas se aproximaba de la puerta, no había cómo ignorar. Él brevemente oyó para Ana, que apenas asintió. Con una sensación creciente de tensión, abrió la puerta. Y allí, diante de él, estaba un hombre de apariencia familiar. Enrique, hermano de Lucas. Él cargaba un ar de urgencia, y olar en su rostro decía que había mucho más por tras de aquella visita do que una simples conversa de familia. Lucas, precisamos conversar. Es sobre su pai. Él no es quien você piensa. Las palabras de Enrique fueron como un golpe sorpresivo, y la adrenalina subió, en tiznadas fendas de lo que había sido la noche en paz. ¿O qué su familia estaba escondiendo? La verdad comenzaba a emergir de las sombras, y a medida que el pánico comenzaba a se instalar nuevamente, Lucas vio que su busca por redención podría no ser sobre Ana o sobre la filia, mas sobre el propio legado que cargaba. Un legado envuelto en mentiras que amenazaban consumirlo por completo. O tiempo parecíase arrastrar, y no íntimo. Una pregunta ficó ecoando. ¿Sería posible que todo a que Lucas había dado valor estuviese prestes a desmoronar diante de sus ojos? Lucas ainda estaba en choque. El grito del intruso ecoaba en su mente en cuanto le tentaba entender lo que acabara de acontecer. La sala estaba llena de tensión palpable. Ana y Samuel trocaban hollares nervosos. La figura mascarada tal vez haya salido en bora, pero el peso de la revelación continuaba a apretar el pecho de Lucas como una prensa. ¿Qué diablos acaba de pasar?, murmuró él, más para sí mismo do que para ellos. Ana parecía paralizada, absorbiendo la gravedad de las palabras que tienen sido dichas a pocos momentos. Había una mistura de miedo y confusión en su ojo, y Lucas sintió un frío correr pelo cuerpo. Él precisaba entender. Entonces, de repente, una idea aterradora atravesó su mente. Es posible que as palavras não se formaram nos seus lábios.
Em vez disso, ele encarava Ana, buscando respostas em seu rosto. A pressão do silêncio era quase insuportável. Ela, no entanto, permaneceu em estado de choque. Lucas se lembrou do momento em que a havia abandonado, da vulnerabilidade que ela mostrava naqueles dias, e sentiu um nó na garganta. Ana, sua voz era fraca, quase como um sussurro. Por que nunca me contaste? Ela desviou os olhos. Não sabia como. O arrependimento em sua expressão penetrava fundo. Samuel, por sua vez, estava tenso, os músculos do braço tensos, como se estivesse pronto para agir. Um murmúrio do lado de fora os distraiu. Vizinhos haviam se reunido e agora, curiosos, observavam a cena. Um sequestro em nossa comunidade. Ouviu-se sussurrar. Lucas sentiu que o julgamento coletivo pairava sobre ele. As vozes se entrelazaban, formando una red de condenación que lo aprisionaba. Miedo de perder a Ana nuevamente lo consumía. La figura encapuzada no tenía salido solamente para amenazar. ¿Por qué procuraba la hija de Samuel? Todo esto parecía un fragmento de una realidad que él no comprendía. ¿Para quién estaba se referindo? ¿O bebé, era sua filha o no? O corazón de Lucas se aceleró a pensar nisso. Você, le dijo, olhando para Samuel, ¿qué sabe sobre esto? Samuel recogió os hombros, cebado por una balanza de incertezas. Solo sé que no puedo dejar que você se aproxime de Ana. O da criança novamente. Ele está em segurança comigo. A raiva começava a emanar dele, mas a expressão de Ana havia mudado. Despertou do estado catatônico e olhou fixamente para Samuel. Espera um momento. A voz de Ana exibia uma nova determinação. Lucas sentiu uma centelha de esperança. Samuel, que estás escondendo? As palavras de Ana cortaram a sala. Havia uma frieza em seu tom, uma força que Lucas nunca antes tinha visto. Ele percebeu que as coisas estavam indo de um jeito que nenhum deles podia controlar. E, de repente, as revelações começaram a se desenrolar. Antes que Samuel pudesse responder, a campainha da porta ressoou, se espalhando pela sala, fazendo os três se entreolharem. Era um som insistente, quase agressivo. Ana se encostou na parede, enquanto Lucas se aproximava da porta. Nunca havia como ignorar. Ele brevemente olhou para Ana, que apenas asintió. Con una sensación creciente de tensión, abrió la puerta, y allí, delante de él, estaba un hombre de apariencia familiar, Enrique, hermano de Lucas. Él le cargaba un ar de urgencia, y el hollar en su boca decía que había mucho más por detrás de aquella visita que una simple conversa de familia. Lucas, precisamos conversar. Es sobre su padre. Él no es quien você pensa. Las palabras de Enrique fueron como un golpe, y antes que Lucas pudiese procesar o que estaba oyendo, él tuvo una visión de algo atrás de Enrique. La puerta se fechó con un estrondo, y un grito agudo ecoó de él. Fundo do corredor. Una mujer, agitada y con un rostro pálido, surgió atrás de Enrique y apuntó con un dedo trémulo. Lucas, él estaba en lágrimas. Te he estado buscando. Tu padre hizo algo terrible. O sangre de Lucas hieló. Él nunca tinha visto a aquella mujer antes. Había algo en su ollar que lo dejó aprensivo. ¿Quién es tú? Ecoó la pregunta en el aire cargado de tensión. Soy yo, la madre de tu hija. Las palabras salieron como fuego en un barril de pólvora, incitando una explosión de confusión y desespero. O choque reverberó en la sala. Ana respiró fundo. Samuel arregaló los hoyos, en cuanto Lucas lutaba para entender a magnitud de lo que acabara de oír. Espera, ¿qué estás diciendo? No puede ser. Él estaba paralizado, su mente girando con la nueva realidad. En cuanto a mujer lloraba, Lucas oyó para Ana, que tenía perdido la palidez, agora cheia de emoción e indignación. Esto no puede ser cierto, Ana gritó.
En cuanto compartimiento de la revelación insana, comenzaba a esmerillar lo que ya era una línea fina entre amor, traición y la busca por la verdad. Todo estaba desmoronando, y a medida que la furia se ascendía, Lucas percibió que a procura pela verdad podría no apenas destruir sus esperanzas, mas todo a su redor. Lucas ainda estaba en estado de choque. O grito de intruso ecoaba en su mente en cuanto él tentaba entender lo que acabara de acontecer. La sala estaba cargada de tensión. Ana y Samuel trocaban hollares nervosos, y a figura mascarada, embora tuviese desaparecido, dejaba un peso opresivo no ar. «¿Qué diablos acaba de pasar?», él murmuró, lutando para juntar las pesas. Ana, paralizada, parecía absorber a gravedad de las palabras que habían sido ditas. O miedo y a confusión claramente transparecían en su olhar. Lucas sentía un frío intenso correr pelo cuerpo. Entonces, como un rayo, una idea aterradora atravesó su mente. ¿Es posible que? Las palabras ficaron presas en su garganta en cuanto olhaba para Ana, buscando respuestas en su rostro. O silencio se tornaba casi insoportable. Ella no conseguía olhar los ojos de él. «Ana», su voz soó como un susurro. «¿Por qué nunca me contaste?». Ella desvió olhar. La expresión de arrepentimiento dilaceraba. Samuel estaba tenso. A raiva emanaba de él en cuanto observaba. Un murmurio del lado de fuera llamó su atención. Vecinos se aglomeraban, curiosos con la cena. Y murmurios como «un secuestro en nuestra comunidad» fluctuaban peloar. El juzgamiento colectivo pasó a pairar sobre Lucas, una red de condenación que lo isolaba ainda más. El miedo de perder a Ana nuevamente lo consumía. La figura encapuzada no salió apenas para amenazar. ¿Por qué procuraba la hija de Samuel? Las imágenes y cuestionamientos tomaban cuenta del propio Lucas. ¿O bebé era su filia o no? O corazón rítmico y acelerado comenzaba a causar un desespero. «Vosé», él le oyó para Samuel, una mistura de inseguranza y furia. «¿Qué sabes sobre esto?». Samuel apenas dio de hombros, os músculos del cuerpo tensos. «Tudo o que eu sei é que não posso deixar que você se aproxime de Ana ou da criança novamente. Ela está em segurança comigo». As palavras saíam com veneno, mas Ana havia despertado. «Espera um momento». A voz firme de Ana trouxe um novo foco. Lucas sentiu um lampejo de esperança. «Samuel, que estás escondendo?». As palavras cortaram a tensão como uma faca afiada. Justo quando estavam prestes a se confrontar, a campainha da porta ecoou pela sala. O som insistente fez com que os três se entreolhassem, a urgência crescendo. Ana se encostou na parede enquanto Lucas caminhava em direção à porta. Com um nervoso olhar para Ana, que apenas assentiu, abriu a porta. Diante dele estava Henrique, seu irmão, com uma expressão de urgência em seu rosto. O ar carregado de segredos parecia prestes a explodir. «Lucas, precisamos conversar. É sobre seu pai. Ele não é quem você pensa». As palavras de Henrique despencaram como uma bomba, fazendo a adrenalina subir nas veias de Lucas, agora incontrolavelmente alerta. O que sua família estava escondendo? Antes que pudesse processar a revelação, uma mulher ao fundo apareceu. O pânico transparecia em sua face. Ela estava em lágrimas. O olhar perdido e desmoronado. «Lucas», sua voz estava carregada de desespero. «Te he estado buscando. Tu padre hizo algo terrible». Um frio cortou o corpo dele. Aquela mulher era estranha e, ao mesmo tempo, havia algo familiar. «Quem és você?», Lucas perguntou, confuso e assustado. «Soy yo, la madre de tu hija». Ella soltó a frase como un tiro, un impacto que paralizó el ambiente. O choque reverberó no ar. Ana perdió la cor. Samuel ficó en estado de catatonia.
Lucas no conseguía mover los labios. «Espera, ¿qué estás diciendo? No puede ser». La confusión y la incredulidad tomaron cuenta de él. La tensión era insoportable, como un estallido de un fío prestes a se romper. Olor de Ana agora vacilaba entre la indignación y el desespero. A revelación parecía desmoronar las fundaciones de todo lo que ellos sabían. El pasado de Lucas comenzó a resurgir con una nueva luz. Esto no sala ficó silenciosa, saturada por la gravedad del momento. A porta atrás de Lucas se fechó con un estrondo. Un nuevo desvío na trama se aproximaba. Él estaba prestes a perder todo que había construido, y a palabra familia parecía una miraje en escorregadía. O peso daquela verdade comenzaba a consumirlo. Sentía la realidad se desfacer entre sus dedos, y la única certeza era que nada, absolutamente nada, sería como antes. ¿O qué acontecería a seguir? ¿Qué otros segredos estaban escondidos nas sombras da sua propia historia? Lucas ainda estaba paralizado, a revelación da extraña mujer ecoando en su mente. «Es yo, la madre de tu hija». Las palabras de la cortaron el ar como una faca. El choque de la sala era palpable. Ana, de pie, con la expresión de quien acababa de ver un fantasma, y Samuel, que se vio encurralado entre la verdad y la mentira. Todo el pasado construido parecía desmoronar como una casa de cartas. ¿Qué? ¿Cómo? A voz de Lucas fallaba, lutando para entender la torrente de emociones que ahora se inundaban. La presión en su pecho le hacía sentir tonto. Algo dentro de él, un instinto primitivo de protección, comenzaba a agitar. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué ahora? Su mente se giraba como una tempestad, cada pensamiento más confuso que el anterior. «No puede ser», Ana gritó, aquella voz carrerada de incredulidad. «¿Por qué no me dijiste nada, Lucas?» O confronto se formaba de nuevo como un ciclo interminable. «Porque no sabía, estaba haciendo mío». Mejor para proteger. A mujer comenzó a chorar. As lágrimas escorrían pelo rostro de ella, un fluxo de dolor y arrepentimiento. Tú no lo entendías, no sabía cómo afrontarlo. Tu padre, él era parte de todo esto. Lucas ficó en choque. ¿Qué tiene que ver mi padre? Dúvida y raiva pulsaban dentro de él. ¿O que la mujer sabía que él no sabía? No medio del caos, Enrique, que atentón estaba en un canto observando, decidió intervir. Ambos precisan oír o qué la tiene que decir. «No podemos ignorar eso», dice él con un tono de urgencia en la voz. O clima pesaba más a cada segundo que pasaba. A mujer respiró fundo, como si cada palabra que estuviese prestes a falar fuese una bomba. «Antes de que tú nacieras, tu padre fez algo terrible. Él estaba relacionado a un grupo que traficaba crianzas». O último envolvimiento na frase a dejóse en fólego. Ana y Samuel oyeron para Lucas, y el silencio cubrió la sala como una neblina densa. Ninguén se atrevió a falar. Lucas sentía el mundo a su alrededor desmoronar. Su padre, un hombre que siempre vio como un ejemplo, agravaba envolverse en un cúmplice de algo horrendo. Ya no era apenas sobre la traición de una mujer o el abandono de una crianza. Era una cuestión de identidad, un ataque directo al núcleo de quien él acreditaba ser. «¡Una locura!» Samuel balanzó la cabeza, el desespero comenzando a se espalhar. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes probarlo?» «¿Por qué?» Él apuchó algo de su bolsa, un objeto enrolado en un pedazo de veludo. Esto es de tu pai. Es un marcador, una marca de un dos negocios que facía. Lembra onde levaba las crianzas. Ellas no eran apenas entregue a familias. Algunas eran vendidas. Y su afilla era una de ellas. Una onda de horror percorrió Lucas. Él apiscó, tentando comprender. ¿O qué eso significaba para Ana? ¿Y para Samuel?
La sala eruptió en murmurios, voces de vecinos y curiosos ainda do lado de fora, probablemente esperando que agua se acalmase. O lar apavorado de Ana o arrastró para fora del turbillón, y en ese instante Lucas soube que a vida que él conocía había mudado para siempre. No, eso no puede ser. En un mixto de raiva y desespero, avanzó en dirección a la mujer. Mas antes que pudiera comenzar una discusión, un estruendo reverberó por la sala. La puerta fue arrombada y la figura encapuzada que antes amenazara a su familia se colocó delante de ellos. «¿Dónde está la niña?», gritó, con un tono de exigencia que cortó el aire. El pánico tomó cuenta de todos. Lucas sintió la adrenalina disparar. Segundos después, la realidad se tornó un borrón. Lo que él acreditaba que era una busca por verdad, ahora se transformaba en una lucha por la sobrevivencia. El tiempo parecía girar, el mal conseguía procesar. ¿Qué él iría a hacer? ¿Cómo salvar a Ana? ¿Cómo salvar a la niña? O tal vez, ¿cómo salvar a sí mismo de un futuro que estaba se despedazando? Los gritos ecoaron en cuanto a la figura avanzaba, y Lucas se lanzó en dirección a Ana. Atención reventó como un fío de cabello sob presión. ¿O qué acontecería a seguir? ¿O qué más estaba escondido atrás de cada hollar? ¿O qué más tu familia había mantido sobre las sombras que agora amenazaban engolilos? O desespero tomó conta, y la única certeza que Lucas tenía era que la verdad era mucho más terrible de cualquiera uno de ellos podría imaginar. Lucas ainda estaba paralizado, la revelación de la extraña mujer ecoando en su mente. «Soy yo, la madre de tu hija». Las palabras de ella cortaron el aire como una faca. El shock en la sala era palpable. Ana, de P, con la expresión de quien acababa de ver un fantasma, y Samuel, que se vio encurralado entre la verdad y la mentira. Todo el pasado construido parecía desmoronar como una casa de cartas. ¿Qué? ¿Cómo? La voz de Lucas fallaba, luchando para entender la torrente de emociones que ahora lo inundaban. La presión en su pecho le hacía sentir tonto. Por algo dentro de él un instinto primitivo de protección comenzaba a agitarse. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué ahora? Su mente giraba como una tempestad, cada pensamiento más confuso que lo anterior. «No puede ser», Ana gritó, aquella voz cargada de incredulidad. «¿Por qué no me dijiste nada, Lucas?» El confronto se formaba de nuevo, como un ciclo interminable. ¿Por qué? ¿Por qué no? «Sabía. Estaba haciéndome lo mejor para proteger». La mujer comenzó a llorar. Las lágrimas escorrían pelo rostro de ella, un fluxo de dolor y arrepentimiento. Tú no lo entendías, no sabía cómo afrontarlo. Tu padre, él era parte de todo esto. Lucas ficó en choque. ¿Qué tiene que ver mi padre? Dúvida y raiva pulsaban dentro de él. ¿O qué la mujer sabía que él no sabía? No medio del caos, Enrique, que atentón estaba en un canto observando, decidió intervir. Ambos precisan oír o que ella tiene que decir. No podemos ignorar eso. Dice él con un ton de urgencia en la voz. O clima pesaba más a cada segundo que pasaba. A mujer respiró fundo, como si cada palabra que estuviese prestes a falar fuese una bomba. Antes de que tú nacieras, tu padre fez algo terrible. Él estaba relacionado a un grupo que traficaba crianzas. Último envolvimiento na frase a dejó sin fólego. Ana y Samuel ollaron para Lucas, y el silencio cubrió la sala como una neblina densa. Ninguén se atrevió a falar. Lucas sentía el mundo a su alrededor desmoronar. Su padre, un hombre que siempre vio como un ejemplo, ahora se transformaba en un cómplice de algo horrendo. Ya no era apenas sobre la traición de una mujer o el abandono de una crianza. Era una cuestión de identidad, un ataque directo al núcleo de quien él acreditaba ser. No,
Es una locura. Samuel balanzó a cabeza, desespero comenzando a se espallar. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes probarlo? Porque él apuchó algo de su bolsa, un objeto enrolado en mi pedazo de veludo. Esto es de tu padre. Es un marcador, una marca de un de los negocios que hacía. ¿Lembraste dónde le llevas a los niños? Ellas no eran apenas entregue a familias. Algunas eran vendidas. ¿Y su hija? Su hija era una de ellas. Una onda de horror percorrió a Lucas. Él le piscó, tentando comprender qué significaba para Ana. Y para Samuel, la sala se hinchó de murmurios, voces de vecinos y curiosos, ainda del lado de fuera, probablemente esperando que la agua se acalmase. O olhar apavorado de Ana lo arrastró para fuera del turbillón, y en ese instante Lucas sobe que la vida que conocía había mudado para siempre. No, eso no puede ser. Ana, en un misto de raiva y desespero, avanzó en dirección a mujer. Tú no sabes de lo que estás hablando. Mas antes que pudiera comenzar una discusión, un estrondo reverberó por la sala. La puerta fue arrombada, y la figura encapuzada que antes amenazara a su familia se colocó delante de ellos. ¿Dónde está la niña?, gritó, con un tono de exigencia que cortó el aire. Lucas sintió la adrenalina disparar. En medio al caos, un tiro ecoó, un estrondo seco que cortó la tensión en el aire como una faca. La figura encapuzada cayó, la máscara escorregando para revelar el rostro de Enrique, su hermano. El corazón de Lucas cuasi paró. «¡Enrique! ¿Qué has hecho?», gritó, en choque. A sala viró. Un mar de gritos y confusión. Ana estrepó sus ojos atordoada. Samuel estaba en pie estático con la boca abierta. Tu padre, él estaba por detrás de todo. Enrique gritó ofegante. Eu no pude dejarlos ferir a ti. La revelación cortante fue como un puñal en las costas de Lucas. Él oyó para Enrique incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada de eso? La traición del hermano incomodaba, doía. Era la única manera de te proteger, Lucas. A urgencia la voz de Enrique subía en intensidad. Mas ¿qué estaba aconteciendo? ¿Por qué todo había se transformado en un pesadelo? ¿Qué más estaba escondido en las sombras de historia de su propia vida? Y ahora, en cuanto el caos se esparramaba pelo ambiente, Lucas ficou paralisado. Com o mundo desmoronando ao seu redor, a imagem da figura caída contra o chão cravando na sua mente. A certeza de que nada seria igual de nuevo o envolvía. E a única saída era seguir adiante, mesmo quando todas as portas que conhecia pareciam fechadas. O peso desse momento se instalou, e a única certeza era que a verdade era mais assustadora do que qualquer poderia imaginar. Como ele faria para juntar os pedaços agora? E quem realmente era a criatura nas sombras do seu passado? A pergunta pairava no ar, prestes a engolir tudo na escuridão. Lucas ainda estava paralisado. A revelação da estranha mulher ecoando en sua mente. Soy yo, la madre de tu hija. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O choque na sala era palpável. Ana de pé, com a expressão de quem acabava de ver um fantasma, e Samuel, que se viu encurralado entre a verdade e a mentira. Todo o passado construído parecia desmoronar como uma casa de cartas. Que? Como? A voz de Lucas falhava, lutando para entender a torrente de emoções que agora o inundavam. A pressão em seu peito fazia-se sentir ponto. Algo dentro dele, um instinto primitivo de proteção, começava a se agitar. Por que ela não falou antes? Por que agora? Sua mente girava como uma tempestade, cada pensamento mais confuso que o anterior. Não pode ser, Ana gritou, aquela voz carregada de incredulidade. Por que não me dijiste nada, Lucas? O confronto se formava de novo, como um ciclo interminável.
¿Por qué? Porque no sabía. Estaba haciendo mi mejor para protegerte. La mujer comenzó a llorar. Las lágrimas escorrían por el rostro de ella, un flujo de dolor y arrepentimiento. Tú no lo entendías, no sabía cómo afrontarlo. Tu padre, él era parte de todo esto. Lucas fue entrozado. ¿Qué tiene que ver mi padre? Duda y raiva pulsaban dentro de él. ¿Qué la mujer sabía que él no sabía? El elanto, Enrique, que atentón estaba en un canto observando. Decidió intervir. Ambos precisan oír lo que ella tiene que decir. No podemos ignorar eso, dijo él con un ton de urgencia en la voz. El clima pesaba más a cada segundo que pasaba. La mujer respiró fundo. ¿Cómo? Si cada palabra que estuviese prestes a falar fuese una bomba. Antes de que tú nacieras, tu padre fez algo terrible. Él estaba relacionado a un grupo que traficaba crianzas. O último envolvimiento na frase a dejó sin fôlego. Ana y Samuel ollaron para Lucas, y silencio cubrió la sala como una neblina densa. Ninguén se atrevió a falar. Lucas sentía el mundo a su alrededor desmoronar. Su padre, un hombre que siempre vio como un ejemplo, ahora se transformaba en un cómplice de algo horrendo. Ya no era apenas sobre la traición de una mujer o el abandono de una crianza. Era una cuestión de identidad, un ataque directo al núcleo de quien él acreditaba ser. No, es una locura, Samuel balanzó a pipí. Cabeza, o desespero comenzando a se espalhar. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes probarlo? Porque él apuchó algo de su bolsa, un objeto enrolado en un pedazo de veludo. Esto es de tu pai. Es un marcador, una marca de uno de sus negocios que hacía. ¿Le acuerdas cómo le llevaba a las infantes? Ellas no eran solamente entregues a familias. Algunas eran vendidas. Y su hija era una de ellas. Una onda de horror percorrió Lucas. Él piscó, tentando comprender. ¿Qué hizo significaba para Ana? ¿Y para Samuel? A sala se enché de murmurios, voces de vecinos y curiosos ainda del lado de fuera, probablemente esperando que la agua se acalmase. O leor de Ana se lo arrastró para fuera del turbillón, y en ese instante, Lucas soube que a vida que él conocía había mudado para siempre. No, eso no puede ser. Ana, en un misto de raiva y desespero, avanzó en dirección a la mujer. Tú no sabes de lo que estás hablando. Mas antes que pudiese comenzar una discusión, un estrondo reverberó por la sala. La puerta fue arrombada y la figura encapuzada que antes amenazara a su familia se colocó diante de ellos. ¿Dónde está la niña?, gritó, con un ton de exigencia y cortó el aire. Lucas sintió adrenalina disparar. En medio al caos, un tiro ecocó, un estrondo seco que cortó la tensión en el aire como una faca. La figura encapuzada cayó. La máscara roscó para revelar el rostro de Enrique, su hermano. El corazón de Lucas cuasi paró. «Enrique, ¿qué has hecho?», gritó en choque. La sala viró un mar de gritos y confusión. Ana estreitó atenta. Samuel estaba en pie, estático, con la boca abierta. «Tu padre, él estaba por detrás de todo», Enrique gritó ofegante. «Yo no pude dejarlos ferirlos». La revelación cortante fue como un puñal en las costas de Lucas. Él olió para Enrique, incrédulo. ¿Por qué? Porque nunca me dijiste nada de eso. La traición de hermano incomodaba, doía, porque era la única manera de te proteger, Lucas. La urgencia en la voz de Enrique subía en intensidad. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Por qué todo había se transformado en un pesadelo? ¿Qué más estaba escondido en las sombras de tu historia, de tu propia vida? Y ahora, enquanto o caos se esparramava pelo ambiente, Lucas ficou paralisado, com o mundo desmoronando ao seu redor. A imagem da figura caída contra o chão cravando na sua mente. A certeza de que nada seria igual de novo o envolvia, e a única saída era seguir adiante, mesmo quando todas as portas que conhecia pareciam fechadas. O peso desse momento se instalou, e a única certeza era que a verdade era mais assustadora do que qualquer poderia imaginar.
como ele faria para juntar os pedaços agora? E quem realmente era a criatura nas sombras do seu passado? A pergunta pairava no ar, prestes a engolir tudo na escuridão. Lucas ainda estava paralisado, a revelação da estranha mulher ecoando em sua mente. Soy yo, la madre de tu hija. As palavras dela cortaron el ar como una faca. El choque en la sala fue palpable. Ana, de pie, con una expresión de que acababa de ver un fantasma, y Samuel, que se vio encurralado entre la verdad y la mentira. Todo el pasado construido parecía desmoronar como una casa de cartas. ¿Qué? ¿Qué hacer? A voz de Lucas fallaba, lutando para entender la torrente de emociones que agora lo inundaban. La presión que tenía en su pecho sentía que sufre dolor. Un instinto primitivo de protección comenzaba a se agitar. ¿Por qué ella no faló antes? ¿Por qué agora? Su mente giraba como una tempestade, cada pensamiento más confuso que el anterior. «No puede ser», Ana gritó, aquella voz cargada de incredulidad. «¿Por qué no me dijiste nada, Lucas?» Un confronto se formaba de nuevo, como un ciclo interminable. Porque no sabía, estaba haciéndome mejor para proteger. La mujer comenzó a llorar. Las lágrimas escorrían por su cuerpo, un flujo de dolor y arrepentimiento. Tú no lo entendías, no sabía cómo afrontarlo. Tu padre, él era parte de todo esto. Lucas ficó en choque. ¿Qué tiene que ver mi padre? Dúvida y raiva pulsaban dentro de él. ¿O qué a mujer sabía que él no sabía? No medio del caos, Enrique, que atentón estaba en un canto observando, decidió intervir. Ambos precisan oír lo que ella tiene para decir. No podemos ignorar eso, dice él con un ton de urgencia en la voz. O clima pesaba más a cada segundo que pasaba. A mujer respiró fundo, como si cada palabra que estuviese prestes a falar fuese una bomba. Antes de que tú nacieras, tu padre fez algo terrible. Él estaba relacionado a un grupo que traficaba crianzas. Último envolvimiento na frase a dejó en fólego. Ana y Samuel oyeron para Lucas, y el silencio cubrió la sala como una neblina densa. Nadie se atrevió a hablar. Lucas sentía el mundo a su alrededor desmoronar. Su padre, un hombre que siempre vio como un ejemplo, ahora se transformaba en un cómplice de algo horrendo. Ya no era apenas sobre la traición de una mujer o el abandono de una crianza. Era una cuestión de identidad, un ataque directo al núcleo de quien él acreditaba ser. No, es una locura. Samuel balanzó a cabeza, su desespero comenzando a se espallar. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes probarlo? Porque él apoyó algo de su bolsa, un objeto enrolado en un pedazo de veludo. Esto es de tu pai. Es un marcador, una marca de dos negocios que hacía. ¿Lembra dónde levaba a las crianzas? Ellas no eran solamente entregas a familias. Algunas eran vendidas. Y su hija era una de ellas. Una onda de horror percorrió Lucas. Él episcó, tentando comprender qué eso significaba para Ana y para Samuel. La sala se henché de murmurios, voces de vecinos y curiosos ainda do lado de fuera, probablemente esperando que el agua se acalmase. Ollar apavorado de Ana lo arrastró para fuera del turbillón. En ese instante Lucas supo que la vida que él conocía había mudado para siempre. No, eso no puede ser. Ana, en un mixto de raiva y desespero, avanzó en dirección a mujer. Tú no sabes de lo que estás hablando, mas antes que pudiese comenzar una discusión, un estrondo reverberó por la sala. La puerta fue arrumbada, y la figura encapuzada que antes amenazara a su familia se colocó diante de ellos. ¿Dónde está la niña?, gritó, con un ton de exigencia que cortó el aire. Lucas sintió adrenalina disparar. En medio al caos, un tiro ecoó, un estrondo seco que cortó la tensión en aire como una faca. La figura encapuzada caí, la máscara, escorregando para revelar el rostro de Enrique, su hermano. O corazón de Lucas cuasi paró. «Enrique, ¿qué has hecho?», gritó en choque.
La sala viró un mar de gritos y confusión. Ana estreitó los ojos, atordoada. Samuel estaba en pie, estático, con la boca abierta. Tu padre, él estaba por detrás de todo. Enrique gritó ofegante. Eu no pude dejarlos ferir voceus. La revelación cortante fue como un puñal en las costas de Lucas. Él le oyó para Enrique, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada de eso? La traición de hermano incomodaba, doía, porque era la única manera de te proteger, Lucas. La urgencia de Enrique subía en intensidad. Mas ¿qué estaba aconteciendo? ¿Por qué todo habíase transformado en un pesadelo? ¿O qué más estaba escondido nas sombras da historia da sua propia vida? Y agora, en cuanto el caos se esparramaba pelo ambiente, Lucas ficó paralizado, con el mundo desmoronando a su alrededor, a imagen de la figura caída contra el son cravando na sua mente. La certeza de que nada sería igual de nuevo o envolvía, y la única salida era seguir adiante, mismo cuando todas las puertas que conocía parecían fechadas. El peso de ese momento se instaló, y la única certeza era que la verdad era más asustadora do que cualquier un podría imaginar. ¿Cómo faría para juntar los pedazos ahora? ¿Y quién realmente era la criatura en las sombras de su pasado? La pregunta pairaba en el aire, prestes a engolir toda la oscuridad.